Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a intentar responder algunas preguntas que suelen tener los novatos en este sector. Posiblemente si ya eres un usuario avanzado te parecerán cosas obvias, pero para un novato puede ser información útil y valiosa. Así que sin más que decir, empecemos. ¿Qué es el núcleo? El núcleo o kernel es una pieza del sistema operativo y tiene control completo sobre todo el sistema. Sirve para facilitar la interacción entre hardware y software. El núcleo de Windows se llama NT, en las distribuciones Linux pues Linux, y el de Mac XNU. ¿Qué es el init? Init es el primer proceso del sistema en ejecutarse. Este se queda como un demonio del sistema hasta que el sistema se apague. En caso de que no se pueda iniciar correctamente, lo más probable es que haya un error y el sistema no inicie. ¿Qué es un demonio? Un daemon o demonio es un proceso que está en segundo plano y no muestra ninguna señal en pantalla de que se está ejecutando. ¿Qué es un script? Un script es una secuencia de comandos para facilitar una tarea. Estos se guardan en un archivo de texto y se ejecutan según el orden del archivo, como si de un guión se tratara. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual, como su nombre indica, es una PC creada virtualmente. Se le pueden asignar características como cuánta RAM va a usar, núcleos del CPU, memoria de video, acceso a internet, etc. Por supuesto, dependiendo de las capacidades del anfitrión. Esta está bastante reservada del anfitrión. A pesar de eso, se puede configurar para que cosas como dispositivos USB, por ejemplo, se redireccionen a la máquina virtual. ¿Qué es el swap? El swap es un espacio de intercambio en disco. Puede ser una partición del disco aparte o en un simple archivo. Este sirve para liberar un poco más la RAM, guardando en el disco normalmente archivos temporales. ¿Qué es el caché? El caché es un conjunto de archivos que se guardan en el dispositivo y se van a usar más tarde. Esto agiliza bastante la carga, pero a cambio de que se usan espacio de almacenamiento. A pesar de que agiliza la carga, se recomienda borrar la caché de vez en cuando para eliminar restos de páginas que por ejemplo solo visitamos una vez y ahí quedan. ¿Qué es una arquitectura? En el mundo de los procesadores, una arquitectura es el diseño interno que tiene un procesador. Me explico. A pesar de que varias marcas hacen procesadores, estos siguen un conjunto de instrucciones. Si estuvieran diferentes, básicamente no podría haber programas, pero hay diferentes arquitecturas. Un programa que está compilado para una arquitectura no puede ejecutarse en otra, a menos que se emule. ¿Qué es emular? Emular es conseguir traducir instrucciones de una arquitectura a otra. Posiblemente hayas escuchado de emuladores de consolas. Estos emuladores emulan la arquitectura de esa consola. También se puede emular una arquitectura distinta a la de tu CPU, por ejemplo, por emular x86 en ARM. ¿Qué es un entorno de escritorio? Un entorno de escritorio es un conjunto de software que intenta tener la apariencia metafórica de un escritorio de verdad. Esto suele venir con un gestor de ventanas, programas básicos, algún tema tanto del sistema como de iconos, etc. En Windows, este no es un término común de mencionar, por el hecho de que no se puede cambiar y no tiene sentido mencionarlo. ¿Qué es un gestor de ventanas? Un gestor de ventanas es un software que se encarga de controlar la apariencia y ubicación de las ventanas en pantalla. Hay varios tipos de gestores de ventanas. Están los de pila, que son ventanas que se pueden apilar, algo que es muy tradicional. Los de mosaico, que acomodan las ventanas inteligentemente para que ocupen toda la pantalla. O los dinámicos, que pueden cambiar entre pila y mosaico. También hay de composición, que pueden hacer que en pantalla se vean efectos como transparencias o animaciones. Bueno, eso fue todo. No olvides de comentar si se te ocurre alguna duda, dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de seguirme en mi página de Facebook ni de unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.